Bueno, buenos días, biólogo Bernal. Nosotros somos del grupo 1. Quienes conforman el grupo son Falcones Pantallón Daniel, Hernández Pazmiño Leomari, Minaya Silva Damián, Solórzano Delgado Luis, Ortiz Medranda Lenín y Vera Guachamín José. Nuestro tema de hoy será el comportamiento agonístico de machos feminizados atípicos en relación con machos y hembras de la tilapia del Nilo. A continuación les daré la introducción de lo que vamos a exponer el día de hoy. Mi nombre es John Falcones y paso con la introducción, que sería la maduración prematura en el cultivo de tilapia es un problema recurrente típicas de genotipo XY. Sin embargo, a menudo se observan transiciones incompletas y el macho atípicamente feminizado resultante puede exhibir ambigüedad en la expresión fenotípica de los patrones de comportamiento. El experimento consta de 3 fases. También los peces son residentes que en una primera fase, hombres en la segunda fase y hembras en la tercera fase. La confrontación entre géneros muestra niveles más altos de agresión en comparación con la confrontación entre géneros. Confrontación sexual, la frecuencia de enfrentamientos no difirió significativamente entre enfrentamientos. Objetivo general, tenemos que el objetivo de estudio fue medir la frecuencia de intensidad del comportamiento agresivo y el papel de la residencia inicial en los 3 fenotipos, masculino, femenino y AFM. Muy buenos días, biólogo Bernal. Mi nombre es José Enrique Vera Guachamín y le voy a hablar sobre el desarrollo. En México, la tilapia representa el 60% de la reproducción total de especies de cultivos que llegarán a la producción anual de 200.000 toneladas en el 2020. En la cría de tilapia, especialmente en la madurez sexual, tenemos de 30 a 50 gramos, mucho antes del tamaño comercial, que es de 350 a 400 gramos. En Arboleda Obregón, en el 2005, para evitarlo, han evolucionado en los últimos años algo de tecnología. Una de las tecnologías más prometedoras consiste en la producción de machos yeye combinadas con hembras normales, XX, producen descendencias compuestas al 100%, genéticamente masculino. Aunque el objetivo principal es la tecnología yeye, es el primer paso para reducir el consumo de hormonas. La técnica todavía implica el uso de hormonas machos normal feminizados, que son X y Y. Esto resultará en una transformación fenotípica, es decir, forma y función, hembras adultas en la especie macho. Durante este proceso, a menudo se observa que la presencia de un pez atípico, en este caso un macho atípicamente afeminado, AFM, típicamente caracterizado por papilas genitales anormales o pezones y ovarios masculinos.
Microscopio de fuerzas atómicas suele descartarse porque se sospecha la ausencia de una trompa de falopio debido a funcional incompleto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Leo María Hernández y voy a hablar sobre los experimentos previos realizados en laboratorio. Demostrar que los machos feminizados atípicos elegidos no solo son capaces de producir un gran número de especies de peces viables, pero también se ha confirmado que existe una relación de género. El genotipo XY por Alcázar Vázquez et al. 2014 no son, pero el número de embragues obtenidos del cruce de machos feminizados atípicos es más bajo que los hombres normales para aquellos que usan hembras regulares. Y en algunos casos es posible el cumplimiento estricto de machos feminizados atípicos. Si los pones en un tanque de cría te golpearán. Con un macho del mismo tamaño, lo que significa algún tipo de sufrimiento físico. Es posible que los machos feminizados atípicos de expresión fenotípica causada por diferencias entre la forma y función de la estructura sexual puede tener consecuencias conductuales de largo alcance, comportamiento agresivo asociado con poblaciones de peces en términos de estructura social y nivel de estrés y rendimiento posterior en la piscicultura. En las imágenes se pueden observar que la hembra cuenta con un orificio urinario, el ano y el poro genital, y en el caso de los machos solo presentan el poro urogenital y el ano. La tilapia del Nilo debe pasar por el proceso de inversión sexual, dado que el proceso de feminización significa transformación morfológica y funcional, fisiológica de hombre a mujer. Estos cambios deberán extenderse a nivel conductal y suele haber más decididos por lo general en el comportamiento de confrontación, hace referencia al dominio del sitio especificado. Considerando las propiedades fisiológicas, posiblemente el género invertido para peces circuncidados en este trabajo. Sobre la base de bigamas predecimos que los microscopios de fuerza atómica se comportarán de manera diferente con una frecuencia normal de mujeres y experimentos de intensidad de comportamiento agresivo contra machos y hembras de tilapia del Nilo. Buenos días, mi nombre es Solórzano Delgado Luis. El experimento constó de 3 fases. Pez residente en la fase 1 de ACM, que se denomina AR, los hombres. El segundo, especificar MR, y el tercero, especificar FR en cada etapa. Los peces restantes chocan entre sí machos, hembras y AFM, que actúan como atacantes. El periodo de adaptación de 7 a 10 días, en este momento los peces fueron alimentados con 25% de alimentos comerciales. Proteína 2 veces al día. Cada intruso es pesado de antemano con balanza digital para asegurarse de que sean los más similares posible. El comportamiento agresivo se calcula restante en números, presentación del número de agresiones registradas en cada pez. Este valor puede ser positivo a alta agresividad negativo, cumplimiento alto, o cero, cumplimiento agresivo. Igualdad mediana, cuartil y valor extremo, dado que en su mayoría los partidos o a su mayoría los conflictos ocurren en la primera sesión de observación. En otros casos, el número de conflictos solo es el 13%. Cada uno en total de categorías de competidores y compararlos como grupos varían en acuarios. La siguiente. Como podemos observar en la figura,
Se ven las diferencias relativas entre agresión y retirada, según el rol de residentes o intrusos de cada contendiente. Media es el recuadro negro, mediana la línea horizontal, los cuartiles son los recuadros y los valores extremos son los asteriscos. El panel superior se refiere a las interacciones como machos feminizados atípicos. El panel inferior se refiere a los enfrentamientos inter e intersexuales entre hombres y mujeres normales. Buenos días. Mi nombre es Damián Minaya. Voy a hablar de lo que es en sí la tilapia del Nilo. Un sistema genético complejo, determinación del sexo por loci, determinantes mayores. Algunos factores e influencias genéticas menores a menores temperaturas. Baron Jack en 2009 y Rayler en 2001 sugirieron que los peces exhiben cierta plasticidad debido a diferentes fenotipos durante la diferenciación sexual. Las relaciones funcionales pueden ocurrir de muchas maneras. Los mecanismos que influyen en el cambio sexual, por lo tanto, aparecerán peces transgéneros, sobre todo atípicos, patrones hormonales alterados causados por la combinación de expresión genética de genes sexuales en ambos sexos, que en este caso pueden ser genes sexuales, un hombre con una discapacidad por feminización incompleta a nivel genético. Estas eventuales reflejarán patrones hormonales alterados en el comportamiento AFM, modificado, es decir, fuerza, o una combinación de señales mixtas en una transición, expresión de gen hermafrodita, conducirá a que hagan más agresivo contra ellos. Como podemos ver en el siguiente recuadro, la proporción de comportamientos conductuales, niveles de agresión por diferentes combinaciones de condimentos, rol de residente, intruso y contracción del sexo. Se presentan de mediana las cuartiles y los valores extremos. Se presentan los valores estadísticos de las pruebas ANOVA entre los niveles de agresividad como cada tipo de enfrentamiento. Y macho, Y hembra, A machos feminizados atípicos, AFM. Buenas tardes, mi nombre es Lenin Ortiz. Como conclusión tenemos que en el trabajo de la AFM tenía una papila genital que conservaba principalmente las formas masculinas sin un oviducto evidente, pero que podía expulsar óvulos viables después de masaje abdominal. Es posible que esta transformación incompleta a nivel morfológico puede estar asociada a la transformación incompleta a nivel fisiológico, que a su vez podría ser responsable del comportamiento agonista alterado observado en el AFM. En el experimento no se sugiere uno de los dos escenarios posibles para la dinámica de conformación observada. El primer escenario se requería que el pez residente escalara a un nivel más alto de agresión, incluso si el intruso pez
residente escalar a nivel más alto de agresión si el intruso decidiera no repeler el ataque. Probablemente porque el intruso mostró signos, quizás química, recibida por los peces residentes como un desafío al dominio de territorio o acuario. En el otro escenario es probable que los peces residentes cayeron en un comportamiento mecanizado y ejercieron niveles de agresión innecesarios e inevitables. No está claro por qué en el caso de Cero Niloticus, un pez dominante puede aplicar un nivel de agresión que resulte en la muerte de un pez subordinado. Discusión. En piscicultura es de gran utilidad conocer los procesos de determinación sexual y los mecanismos que permiten la diferenciación sexual, así como en el momento en el cual se alcanza la madurez de los individuos que son capaces de reproducir. Estos tres procesos son muy flexibles en los peces y no solo dependen de las diferentes cascadas de genes, sino de algunos factores ambientales que son condicionantes o desencadenantes de ellos. En consecuencia, esta revisión pretende dar una mirada en los últimos avances sobre el tema, particularmente de las interpretaciones científicas de los eventos de maduración sexual y sus mecanismos reguladores. Esto lo dijo Carollo en el 2001. Los alevinos inician su alimentación más o menos a sus 3 días de haber absorbido todos sus actos vitalinos. En este momento en el que empiezan, no se han desarrollado sus gónadas. Entonces el proceso de reproducción sexual consiste en actuar en ese momento. La idea es que los alevinos formen como sus machos para hacer el alimento concentrado que viene pulverizado. Se le mezcla con la hormona masculina llamada 17 testosterona y se alimenta durante el primer mes de vida. Entre más pequeño sea el tamaño del alevino, mucho mejor. Ojalá y que su tamaño no lo desciendan de 1,4 centímetros según lo propuesto por Portman and Green en 1994. Siguiente. Los parámetros morfológicos de cariotipo de Oreochromis. En el presente estudio, las diferencias entre machos y hembras, la particularidad encontrada en los machos, ya que poseen un par submetacéntrico que las hembras no tienen. También se observó en las categorías independientes que los machos poseen pares de cromosomas de 16 ST y 4T, mientras que las hembras la reacción inversa es de 9 ST y 4T.